noches, feliz viernes para todos ustedes. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana con información destacada y el análisis de estos temas que marcan la jornada. Hablaremos sobre la situación de, qué hacer con los terrenos que son utilizados para sembrar droga. También hay reacciones respecto a un artículo del reglamento de migración. Todo esto y más estaremos analizando con Fernando Prera. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandy? Muy buenas noches. Es un placer, como siempre, estar acá en el estudio contigo, también con Andrés y, por supuesto, los invitados de honor, usted, amigo y amiga televidente que nos acompaña y nos permite informarle y compartirle nuestros criterios respecto a esas notas de impacto en nuestra Guatemala. Así que damos inicio. Bienvenidos. Así es, y recuerde también, cerramos la semana con información internacional, esos temas que siguen dando de qué hablar. Ahora veremos cuáles son los países que destacan con esta información. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, Fernando. Así es, vamos a hablar sobre Perú, que ha sido noticia toda esta semana, y ahora la presidenta Dina Boluarte parece ceder, anuncia las elecciones, propone que haya elecciones este mismo año, y el Congreso ya lo aprobó en información de última hora que acaba de surgir hace tan solo unos minutos, y hay una tensión muy fuerte en Israel, ataques, lanzamiento de misiles, una tensión muy fuerte en Israel que analizamos y lo hablaremos en tan solo unos minutos. Como una lucha franca, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, ha calificado el combate que día con día la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público mantienen contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Incluso en los últimos días se han registrado enfrentamientos armados iniciados por los grupos criminales que se oponen a los operativos y a las incursiones que los agentes y los investigadores realizan en terrenos utilizados para la plantación de ilícitos. Ante ese panorama, el Ejecutivo trasladará la propuesta para extinguir esas tierras y entregarlas a campesinos que realmente las necesiten. Y de ahora en adelante, terreno donde encontremos marihuana sembrada, cocaína sembrada o amapola sembrada, va a pasar a extinción de dominio, sin contemplaciones, porque nunca aparecen los dueños. Pues ahora el Estado va a recuperar todos esos terrenos. Vamos a girar las instrucciones para que hagamos las denuncias y vamos a hablar, en cuanto regrese la presidenta del organismo judicial y la fiscal general, podamos reunirnos la semana entrante, vamos a solicitar que de ahora en adelante terreno en el que encontremos amapola, marihuana, cocaína sembrada, automáticamente sea extinguido el dominio de eso, porque nunca aparecen los dueños, jamás se sabe quiénes son y no hay quien perseguir. Pues ahora el Estado se apropiará de esas tierras y se la entregará a campesinos que realmente la vayan a utilizar para el cultivo de granos básicos y de alimentos, pero no para el narcotráfico. Desde este año esas tierras van a pasar a poder del Estado en extinción de dominio y las vamos a dar a los campesinos que la quieren trabajar. Autoridades realizaron el llamado para poder denunciar la localización de terrenos que son utilizados para cultivar ilícitos en el territorio nacional. Bueno, está este proyecto entonces para el análisis de qué hacer con los terrenos que son utilizados para el cultivo de droga. Vemos que primero hay que hacer ciertas modificaciones, ¿no?, a la ley de extinción de dominio, que es la que rige los temas de los terrenos, todas las propiedades que se extinguen por situaciones relacionadas al crimen organizado. Por eso es de que el presidente ha indicado que se va a reunir con el organismo judicial y el Ministerio Público, con sus autoridades. Por supuesto, también tendrá que hacerlo con todo el Consejo para poder definir la viabilidad de esta decisión. ¿Cómo lo van a hacer? Y también qué limitantes puedan tener. Bueno, esto va a ser parte del proyecto que van a construir. ¿Tú cómo ves esta posibilidad, Fernando? ¿Crees que sí puede ser viable? Sí, totalmente, Sandy. Acá hay que saber, y es pues al final un secreto a voces, que son grandes extensiones territoriales en ciertos departamentos, que el crimen organizado, específicamente el tema del narcotráfico, pues ha llegado y literalmente amenazando a los propietarios o bien a las personas que han arrendado esos terrenos para trabajarlos como agricultores, que los han tenido que salir huyendo porque naturalmente los amenazan con hacerles daño a ellos y a su familia para que literalmente quiten todo lo que habían sembrado, lo tiran prácticamente a la basura y a sembrar normalmente amapola. Ahora, esta decisión de parte del Ejecutivo viene a contrarrestar mucho de los aspectos del trabajo
de la Policía Nacional Civil efectivo en conjunto con el Ejército cuando realmente dan esos golpes y esas tierras automáticamente trabajar ese proceso de extinguirlas para que pasen realmente a una utilización correcta y que pueda ser de beneficio no solo para la población local, Sandy, porque son quienes más se van a beneficiar. Y hoy sabemos que hay muchos agricultores con esa intención y esa gana de trabajar la tierra, pero que en esas zonas es imposible, porque naturalmente el narcotráfico está muy ingresado en esos temas y no permiten realmente tener ese desarrollo para los agricultores. Así que yo considero que sí es viable. Por supuesto, hay que modificar ciertos aspectos allí del trabajo, uno de la CENAVED, ¿verdad? 2 de la ley, y cuando eso ya se pueda hacer en un plazo que realmente no lleve tanto, poder tener estos beneficios para los agricultores. Fernando, vemos que pues es una lucha constante, que sabemos también que cuando se localiza un terreno que es utilizado para el cultivo de droga, pues en primer lugar, cuando se detectan hay enfrentamientos, ¿no? Es una situación de que no solamente, bueno, se ubicó y ya lo quitamos, no. Hay una resistencia también, porque aparte de esto, recordemos que los narcotraficantes, las estructuras, no es que ellos estén haciéndolo directamente, sino que envían a personas que lo toman como que fuera un cultivo normal. Lo han normalizado tanto porque ellos no creen que no están haciendo nada porque les pagan como una jornada. Totalmente. Incluso a veces con mejores beneficios, ¿no? Con mejor paga. Pero están realizando el cultivo de algo y no entienden la situación también de que es obviamente producto de algo ilícito. Entonces, darle oportunidad a esas comunidades donde se sabe que hay riesgos también, porque vemos que hay cantidad de cultivos de amapola y demás, entonces creo que va a ser importante incluso para poder reducir ese riesgo para la población, porque obviamente si tú no tienes posibilidades, si alguien te dice, mire, cuídeme este cultivo, yo le voy a pagar tanto y no tienes con qué comer, no tienes dinero, lo vas a tomar y te vas a arriesgar. Entonces el Estado tiene que entrar a darle esas oportunidades para que las personas no se involucren en estas estructuras. Yo creo que acá entra mucho el tema de la educación que el Estado debe brindar en este tema, en estos aspectos tan importantes a las poblaciones, sobre todo rurales, para que puedan ver otras opciones, puedan darse cuenta que si el gobierno, el Estado, llega a brindarles este apoyo de otorgarles tierras para que trabajen, puedan generar el sustento para su familia y que no se vean involucrados en actos ilícitos, porque al final esto es una asociación ilícita. Y eso les puede repercutir en temas donde literalmente van a tener alguna repercusión con el Código Penal, con el Código Procesal Penal, y se van pues del aire y de gratis a meter en una circunstancia de problemas que puede ser muy severa. Entonces, acá es realmente expandir un sistema de monitoreo, un sistema educativo en donde se les pueda brindar pues todo ese apoyo, el aporte de parte del Estado, para que ya no se sienta lo que siempre hemos manejado como un concepto básico, la ausencia del Estado. Exacto. Y la propuesta del Ejecutivo, me parece, es muy viable. Naturalmente necesita hacer algunos ajustes en materia jurídica, en materia legal, pero nada del otro mundo y que se puede hacer en un corto plazo. Definitivamente. Así que vamos a ir también con unos datos para que usted pueda visualizar la situación en cuanto a los cultivos de diversas drogas que se realizan en nuestro país, que se ha detectado, porque durante este mes, de hecho, las fuerzas de seguridad han desarrollado varias diligencias para eliminar plantaciones ilícitas. Recientemente se incineraron unos 120,000 arbustos de coca, de hoja de coca, en la aldea Secanché, San Luis Petén. La citada plantación se valoró en 1.200.000 quetzales. De acuerdo con las fuerzas de seguridad, esto representa un fuerte golpe a las estructuras del narcotráfico. Pero también, según las autoridades, estos resultados se consiguen tras la ejecución de operaciones de búsqueda, seguridad y rastreo en puntos que son priorizados. Se mantienen acciones para el combate de este flagelo
El objetivo es debilitar a las organizaciones criminales que se dedican a la siembra, cultivo y distribución de sustancias ilícitas. Ahora bien, ¿cómo es que se va a hacer? ¿Quién lo va a regular y quién lo va a ejecutar? Ese es otro tema que creería yo que tendría que estar involucrado también el Ministerio de Agricultura, porque si se quiere regir, crear alguna especie de programa entonces para apoyo, que creo que estaría bien. Sabemos que hay muchas personas que por diversas situaciones, incluso ambientales, diversos fenómenos naturales que se han registrado, han perdido sus cultivos, y creo que podría ser un apoyo especial para ellos también, poder tener un terreno para donde ellos poder trabajar, incluso en las comunidades, para poder tener los granos básicos. En las temporadas donde hay escasez incluso de grano, podría darse la situación. Entonces, el proyecto lo veo con buenos ojos, creo que podría ser positivo. La diferencia va a ser, y la efectividad de lo mismo también, la manera en la que se vaya a ejecutar, ¿no? Quiénes van a estar involucrados. Y bueno, pensar en grande también para buscar la manera de sacarle provecho a estos terrenos que son, pues, quitados al final al crimen organizado. Claro, ¿no? totalmente. Y el Ministerio de Economía tiene también un papel muy importante, Sandy, porque aquí hablamos de los encadenamientos productivos, ¿verdad? Claro. Que es un sistema que realmente empodera la economía local y a veces, realmente no a veces, en la mayor cantidad de opciones en cuanto a tiempo y forma, abre nuevos mercados y nuevas posibilidades que lo que buscan es enseñarle, mostrarle al agricultor que realmente hay distintas maneras de producir plata, con trabajo legal, con trabajo legítimo. Y entonces, como tú bien dices, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con todo esa cantidad de asesores y dependencias enfocadas al asesoramiento de agricultores, y el Ministerio de Economía, pues manejando esos encadenamientos productivos, pueden realmente darle una vuelta de 180 grados a la vida de estas personas y generarles nuevas formas de mejorar su economía. Eso es parte fundamental del trabajo que Guatemala como Estado busca, pues, para todos sus habitantes, específicamente en estos casos en donde se puede otorgar el beneficio de la tierra, la asesoría de qué sembrar, cómo sembrarlo, la diversidad de cultivos que existen, ¿verdad? Y después, con las cosechas, poder aprovechar incluso hasta el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para trabajar específicamente productos que se vayan directamente para allá y que son los que mejor paga tienen a nivel del mercado local. La Senavet, sin duda alguna, pues debe involucrarse y tiene que también estar, obviamente es la Secretaría que se encarga de la administración de los bienes en extinción de dominio, y por lo tanto una modificación a esta ley creo que va a ser importante. Tanto por este asunto, que yo creo que va a ser determinante, como también en la distribución que se puedan hacer de los bienes que han estado en extinción de dominio, porque sabemos que ahora son pocas las instituciones que gozan de los beneficios, cuando en el sistema de justicia hay varias que están haciendo su papel y que no tienen ningún tipo de beneficio para irse fortaleciendo. Creo que aprovechando que se va a tratar este tema, sería interesante también que se pudiera incorporar, porque obviamente hay que involucrar a otras instituciones, como lo habíamos mencionado, el MAGA, el Ministerio de Economía. Entonces sería oportuno que se diera una revisada general también a la ley para ver de qué manera se logra fortalecer e irla actualizando, ¿no? ¿Tu conclusión, Fernando? Creo que también estamos dejando fuera un sector muy importante que siempre trae inversión y una mentalidad de ayuda, que es el sector ONG. Entonces puede ser también otra opción de poder amarrar esos apoyos, esos convenios con los ministerios que puedan generar todo este bagaje de trabajo nuevo para los agricultores, y por supuesto pensando siempre en la mejora de la economía, que se traduce en una mejor calidad de vida para quienes puedan recibir este beneficio. Me parece muy buena la propuesta del organismo ejecutivo. Ojalá que realmente se pueda hacer lo antes posible. Así cerramos nuestro primer tema de análisis. Haremos una pausa, pero al regresar hablaremos sobre una situación que está preocupando, porque la Casa del Migrante podría desaparecer. ¿Por qué? Por un artículo del reglamento de la Ley de Migración. Ya regresamos.
lamentablemente yo creo que las casas de migrantes tendrían que cerrarse porque tampoco queremos ser vinculados a cuestiones fuera de la ley, ¿verdad? A la fecha, las 9 casas del migrante atienden de 200 a 300 migrantes diarios y más de 25,000 al año. Complicado, a veces tenemos 200 personas, 300 personas que están en tránsito, eso es muy difícil. Aunque podemos pedir alguna información, pero la obligación de hacer un expediente con documento de identificación personal, datos biográficos y biométricos de las personas extranjeras, un estudio médico, psicológico, económico y social, eso es prácticamente un imposible. Por esta situación se solicitó a la autoridad migratoria la derogación de estos requisitos que se establecen en el reglamento, pues imposibilitarían las operaciones de las casas del migrante. Miembros de la conferencia episcopal hicieron un llamado a los jóvenes para que participen y se involucren también en las elecciones. Sí, la juventud en nuestro país es una fuerza, sin embargo también el tema general de que dicen las nuevas generaciones tienen menos interés en lo político partidista. La juventud es siempre muy exigente. Ahora, yo diría a los jóvenes no critiquen únicamente, sino aporten. Tenemos desafíos nuevos, las situaciones son difíciles. A ustedes jóvenes les toca ahora vivir un momento crucial. No se queden atrás, hay que participar y hay que aportar allí respeto, honestidad, diálogo con los demás. Eso diría yo a los jóvenes y por supuesto a empadronarse responsablemente. Muy bien, pues bueno, hablemos sobre esta situación, el riesgo de que pueda desaparecer la Casa del Migrante. Para los que no tienen conocimiento sobre qué hace la Casa del Migrante, en qué ha ayudado, pues tiene años de estar funcionando y le da abrigo, le da alimentación y todo tipo de ayuda a las personas que están de paso por nuestro país, migrantes que van buscando el sueño americano y que tienen diversas necesidades, que necesitan un espacio para poderse reponer, que necesitan alimento, agua, cuestiones básicas también, y que recordemos que con las famosas caravanas, bueno, fue una de las áreas o una de las entidades que brindó gran ayuda y que lo hacen sin fines de lucro también. Entonces, para que vayamos aclarando este punto, son de las pocas instituciones que brindan este resguardo de esta manera y apoyo a los migrantes. Y creo que es importante su funcionamiento, Fernando, por eso es que preocupa tanto que pueda cerrar. ¿Quiénes le darán entonces ahora este abrigo temporal a los migrantes que van de paso? Fíjate, Sandy, que migrar es un derecho humano. Claro. Entonces, cuando la persona, sea hombre o mujer, ya adultos, y que incluso hemos visto que van con los chiquitines de casa también, buscando una mejor oportunidad en otras tierras, en otros países, es un derecho de decisión que ha tomado esa persona de salir de su país de origen y atravesar los miles de kilómetros de territorio que se interponen entre el punto A y el punto B, a donde va a llegar. Ese derecho humano no puede lesionarse por ninguna causa. Obviamente, países en donde pasan estas caravanas de migrantes, pues alegaremos, ¿verdad? Porque Guatemala está incluida en esos países de la soberanía y que tenemos el derecho a defender el territorio, exigir papeles, exigir en su momento cuando teníamos el problema del COVID, pues hasta la prueba se pretendía que cargaran los migrantes cuando estas personas pues, no tienen ni siquiera $1 para subsistir en el día a día. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La noticia va enfocada a esa posibilidad de cerrar. ¿Por qué? Porque se les está exigiendo a la Casa del Migrante que abran un expediente en donde puedan obtener toda la información, todos los datos generales de identificación de cada migrante a quien le dan refugio, a quien le dan abrigo. Esto se ha tornado pues en dimes y diretes entre la autoridad correspondiente, migración, y la Casa del Migrante, porque la Casa del Migrante naturalmente alega que ellos, dentro de sus funciones y los fondos que reciben de entidades internacionales, pues no tienen en ningún espacio
formar expedientes de los migrantes a quienes ayudan. Mucha gente llega ahí anónimamente, sin decir más nada, tal vez un nombre o cómo le dicen, pero de ahí no pasan. Y esa persona recibe cobijo, recibe un colchón, recibe un poncho, recibe una cena caliente. Entonces, ahí está lo complicado. La autoridad guatemalteca, pues lo que busca es tener información de la gente que está pisando suelo nacional y pues está tratando de agenciarse esa información a través de la Casa del Migrante, y la Casa del Migrante pues diciendo que no es realmente parte de sus atribuciones. Es un tema de mucha delicadeza en el manejo a nivel de las autoridades, Andy. Sí, la verdad que sí, Fernando. Mira, yo quisiera que pudiéramos analizar ese famoso artículo del reglamento de la Ley de Migración que ha generado, de hecho, esta serie de preocupaciones y la posibilidad que pueda cerrar la Casa del Migrante, que es el artículo 101, que precisamente voy a tener para podérselos leer para que ustedes puedan, pues, conocer lo que establece este artículo 101 y que de esta manera analicemos que hay varios puntos en los que no sé por qué se establecen estos controles. A ver. Porque habla de las obligaciones de las entidades autorizadas por el Instituto para prestar abrigo y cuidado temporal a personas migrantes. Las entidades autorizadas por el Instituto para prestar abrigo y cuidado temporal a niños, niñas, adolescentes o adultos extranjeros migrantes están obligadas a velar por los derechos de las personas migrantes contenidos en el Código de Migración y prestar como mínimo, lo siguiente: atención especializada, alimentación, educación y cuidado acorde a sus necesidades. El inciso B indica el acceso a la salud integral de la persona, también el mantenimiento de las condiciones higiénicas adecuadas de las instalaciones, personal especializado en atención a niños, niñas y adolescentes migrantes. Dicho extremo deberá ser demostrado documentalmente. Asimismo, deberán contar con un expediente individual de cada persona extranjera que contenga como mínimo lo siguiente: documento de identificación personal, datos biográficos y biométricos de las personas extranjeras, estudio médico, psicológico, económico y social. Las entidades referidas deberán remitir un formato electrónico de forma diaria a la Subdirección de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes los informes y datos de las personas migrantes que tengan a su cargo. Además, deberán remitir la información por escrito de manera mensual dentro de los primeros 5 días del mes inmediato siguiente. Ok. Un texto que realmente, bueno, aquí pareciera que lo que quieren es que se haga todo el trabajo administrativo en la Casa del Migrante que le correspondería al Instituto de Migración. Y yo no lo veo viable, lo veo muy complicado. Se está exigiendo algunos ítems que realmente, pues la Casa del Migrante no va a tener los fondos, ni la plata, ni el tiempo para estar teniendo un sistema informático de reconocimiento biométrico, que le entreguen un DPI, un carnet de identificación, etc. El informe psicológico. Entonces, Sandy, no sé tú, pero yo sí veo esto como algo que no creo que avance mayor cosa. Y mira, yo de verdad cuando se pronunciaba el representante de la Casa de Migrante sobre esta situación y manifestaba su preocupación, lo ve como muchos controles cuando en realidad no hay fondos que fiscalizar del Estado para decir, bueno, yo te doy dinero, pero tú me tienes que rendir cuentas, porque es prácticamente una rendición de cuentas en cuanto a la atención que se brinda. La Casa del Migrante funciona por donaciones, tanto de entidades nacionales como internacionales, de personas que llegan y bueno, llevan algo para que ellos se puedan apoyar. No recibe entonces este dinero el Estado para que se le exija de esta manera. Y creo que al final lo que están buscando o lo que van a conseguir al final es que estas pocas entidades que han sido un auxilio grande para los migrantes ya no lo brinden. Y me pregunto, ¿el Estado está en la disposición de hacerlo? ¿Y sabes qué va a suceder, Sandy? Vamos a ver en las calles a un montón de personas de otros países mendigando con carteles unidos. Pero acá, con todo este tipo de argumentaciones y
al final es la famosa burocracia, ¿verdad? Hacemos burocrático lo que no tiene que ser burocrático. Creo yo, lo que vamos a hacer es estancarnos en ese proceso y no le veo yo realmente una salida positiva. No, definitivamente no. Diferente hubiese sido que se indicara: el Instituto de Migración acompañará a las instituciones autorizadas para realizar, y venimos entonces a solicitar los informes. Ahí, ¿no? a otra música se escucharía. Exactamente. Claro. Ojalá que se pueda tomar en consideración y que se apoye de verdad la labor que realizan estas entidades. La Casa del Migrante lo hemos visto constantemente, el apoyo que ha dado y la cantidad de migrantes que ha recibido, sobrepasando incluso sus posibilidades, pero buscan la manera por brindarles ese abrigo temporal a los migrantes, y creo que vale la pena que continúe con esa labor. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a cerrar así este análisis. Haremos una pausa, regresamos enseguida con un tema que siempre es controversial: la pena de muerte. ¿Se reactiva o no? Veamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este tema que nuevamente se plantea. Sabemos que en Guatemala se han dado en varias ocasiones hechos violentos, situaciones que causan indignación y que nos planteamos: es hora que Guatemala reactive la pena de muerte, que ha sido un tema que de hecho, Fernando, hasta el presidente de la República lo ha planteado, ¿no? Que se pueda reactivar. Recordemos que la pena de muerte todavía se encuentra dentro de nuestro orden jurídico en la Constitución, pero no está pues activa, vigente. ¿No? Vigente, exactamente. Entonces, es un tema que todavía estamos en que si sí o no. Hay organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos que piden la abolición de la pena de muerte, pero es un tema que Guatemala no decide activarlo o eliminarlo. Sí, tema complicadísimo. Sí. Y sobre todo un tema que, a ver, quiero sacar del contexto actual las declaraciones del señor presidente, sino que es un tema que sabemos empieza a sonar en año electoral. No hay un solo candidato que empiece con el tema de la pena de muerte y que ahora sí el Estado de Guatemala va a eliminar a todos esos capturados infraganti o bien por denuncia en donde se cometió pues con saña algún asesinato. El problema es que el Pacto de San José, al ser una categoría de un reconocimiento de parte del Estado, un tratado reconocido y firmado por el Estado de Guatemala, en donde los derechos humanos, ¿verdad?, son un tema que prevalece dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Por supuesto, no está por encima de la Constitución, está a la par, se complementan, son uno para el otro y el otro para uno. No hay nunca un espacio donde el tema de derechos humanos a nivel internacional que sean ratificados por el Estado de Guatemala puedan superar a nuestra Constitución. Entendiendo ya eso, ¿verdad?, cuando se habla de un espacio ratificado por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, entra la figura del Pacto de San José, el cual prohíbe terminantemente la aplicación de la pena de muerte en los estados firmantes. ¿Qué significa esto? Guatemala no puede venir y simplemente implementar, ejecutar una pena que está terminantemente en categoría de prohibitiva dentro de este espacio reconocido y ratificado por Guatemala. Activarlo, por supuesto. Esto simple y sencillamente necesita un trabajo de la mano entre el Congreso de la República y el organismo ejecutivo. ¿Se puede hacer? Claro que sí, por supuesto, pero se necesita demasiada inversión en tiempo y recursos, porque naturalmente los abogados, asesores de ambos poderes del Estado, tendrían que trabajar de sol a sol para encontrarle la salida a uno de los parámetros más importantes. La Corte de Constitucionalidad simple y sencillamente dejó fuera todos los delitos que la Constitución tenía ya bien establecidos que podían ser castigados por la pena, con la pena de muerte. Entonces,
¿qué es lo que viene acá? Tendrían que hacer, como decimos en el buen chapín, micos y pericos para realmente volver a traer a nuestro derecho actual, que se llama derecho positivo, el derecho vigente, a todos estos artículos que fueron pues sacados del ordenamiento jurídico nacional por la Corte de Constitucionalidad. Al final ese es su trabajo y ya lo hicieron, emitieron una resolución que en definitiva, simple y sencillamente, esos artículos, esas penas, esos delitos no podían en ningún espacio estar amarrados con la pena de muerte. Entonces es muy complicado, Santi, realmente es muy complicado, pero no dejemos de analizar que yo creo, si hacemos una encuesta, todos los guatemaltecos estamos de acuerdo en que esto es supra necesario por la situación que estamos viviendo en materia delictiva en el país. Así es. Totalmente. Así es, Fernando. Mira, yo creo que sería interesante replantear incluso la consulta a la Corte de Constitucionalidad, porque recordemos que el grupo de magistrados que estaba en ese momento cuando se eliminaron todos estos delitos, pues es diferente, ¿no? Tenían otros criterios, otros pensamientos. Sería interesante que esta nueva Corte pudiera hacer nuevamente el análisis y determinar entonces si se debe realizar, si deben continuar estos delitos como parte y como lo establece la Constitución para poder considerar activar nuevamente la pena de muerte. Pero el punto también es que Guatemala no se decide y yo no sé si el Congreso va a tener el valor de siquiera conocerlo, sinceramente. Buen punto, buen punto. A ver, Guatemala depende, y esto no podemos negarlo, depende mucho de la ayuda internacional. Así es. Y un esquema supra necesario para que se dé la ayuda internacional es que no nos vean esos países de primer mundo que ayudan a Guatemala como un país, el segundo país que aplica la pena de muerte, todavía tratando de eliminar a los seres humanos que no se han podido alinear a una vida en sociedad de respeto a la vida del prójimo. Esto conlleva, como vuelvo a reiterar, demasiado trabajo jurídico, demasiado trabajo de análisis, donde al final, por supuesto, se puede hacer esa nueva apertura en comunicación con la CC y de alguna manera ver si se integra ese espacio del artículo 18 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que establece los mecanismos para la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, hoy por hoy, te recuerdo, en el gobierno del expresidente Alfonso Portillo, se elimina, por decisión del presidente en ese momento, la capacidad que tenía el mandatario, no Alfonso Portillo, el indulto quien estuviera, presidencial, de aplicar el indulto presidencial. Entonces eso creó una laguna jurídica. Exacto. ¿Qué hacemos? Llega en algún momento el condenado, si estuvieran todavía los delitos vigentes, y tenía el derecho de llegar a solicitar el indulto presidencial, pero al haberse derogado, se saca totalmente del derecho positivo, del derecho vigente, simple y sencillamente se queda en una laguna jurídica en donde el derecho no tiene para dónde irse. Y es en ese estadio en donde estamos ahora justamente los guatemaltecos. Pero, ¿qué es lo que queremos los chapines? ¿Qué es lo que queremos los guatemaltecos? Que todos estos tipas que están en la calle quitándole la vida a pequeñas niñas, a pequeños niños, con sañas, cegando la vida de mujeres, realmente, si me preguntas, el Estado tiene el derecho de deshacerse de esa calaña de seres humanos. Mi respuesta es sí, no sé cuál sea la suya, amigo y amiga televidente, creo que la mayoría estamos en sintonía, pero eso nos haría retroceder en muchos aspectos a nivel de la imagen internacional de nuestra Guatemala. Así es. Hemos visto que si bien el objetivo también del sistema penitenciario en nuestro país es la rehabilitación, hay casos donde se ha visto que no proceden, ¿no? Personas que delinquen, llegan, cumplen condena, van con otro y de verdad tienen una vida delictiva. Y aparte de esto, en muchas ocasiones se ha indicado, ¿no? En Guatemala sí se aplica la pena de muerte, pero para los inocentes. Todos los días estamos registrando muertes, entonces ya es momento de hacer algo. El punto es, ¿quién tomará
la decisión, la iniciativa de finalmente decidir sobre la pena de muerte, porque no estamos quedando ni siquiera bien a nivel internacional. Prometimos algo y no lo hicimos, que es abolir la pena de muerte. Y nos estamos aferrando a un tema que tampoco estamos aplicando. Entonces, o cumplimos con lo que se firmó en el Pacto de San José o nos salimos del pacto. Así es. Pero ¿quién lo va a hacer? Las cosas a medias, por lo menos en el tema de la pena de muerte, así es como está nuestra Guatemala, y es una falta de cumplimiento, como tú bien dices, así es, a nivel de ese esquema internacional, pero que sigue afectando la vida de todos los chapines. Bueno, Fernando, así hemos concluido este tema. ¿Qué tema los que hemos tratado hoy, no? La verdad es que muy polémicos, complejos, pero muy importantes también, de dedicarles un espacio en el análisis. Bueno, así nosotros cerramos la semana. Que tengas un buen fin de semana y el lunes vamos a estar retomando el análisis. Claro que sí, Sandy, muchas gracias. La mejor de las noches. Un abrazo a la distancia para cada uno y cada una de ustedes. Es un placer estar aquí analizando todos estos temas para que usted tenga un mejor acervo cultural y más argumentos a la hora que le consulten algo en la calle. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a conocer otra información. Las extorsiones, sin duda alguna, están a la orden del día. El mandatario guatemalteco hizo el llamado a la ciudadanía para que pueda denunciar si es víctima de estas estructuras, para que se puedan iniciar las investigaciones. En el contexto de la lucha contra organizaciones criminales dedicadas a extorsionar a sectores productivos de la población, el presidente de la República aseguró que los operativos en contra de pandillas continúan. La intención es poner tras las rejas a aquellas personas que amenazan a comerciantes, transportistas y personas particulares. El mandatario hizo un llamado a la población a denunciar este tipo de flagelos. De esta manera se podrán confrontar a esos grupos criminales. Si usted es víctima de denuncia y le están pidiendo una extorsión, no pague, comuníquese. Si usted se comunica, nosotros podemos actuar, podemos saber de dónde proviene, podemos hacer labor de inteligencia y desmantelar las bandas. El que paga una vez, paga siempre. No paguen, denuncien. Nosotros les podemos ayudar para que no se miren comprometidos y nosotros hacernos cargo de estos desgraciados y ponerlos en donde corresponde, detrás de las rejas.